Gracias, David, gracias por estar con nosotros. Oye, a ver, a raíz de lo que hemos vivido tanto en el Estado de México, Nayarit, en realidad todo el país tiene algunos nefastos ejemplos de lo que está pasando en materia de seguridad, lo que vimos en Chilpancingo. ¿Tú cómo valorarías lo que está sucediendo y particularmente el caso de Chilpancingo? Bueno, tenemos a lo largo del país distintos frentes de guerra de cárteles. Hay dos grandes organizaciones de macrocriminalidad, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, que con aliados locales están disputándose los mercados locales de narcomenudeo y las rutas de trasiego a los Estados Unidos. De ahí pasamos a escenarios y situaciones de coyuntura muy específicas para cada uno de los estados. En el caso de Guerrero, lo que tenemos es una constelación de cuando menos 20 organizaciones criminales que están dominando la actividad criminal que van desde el secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso, incluso el control de las rutas de autotransporte urbano y el manejo de los precios de ciertos productos como la tortilla o la carne. Chilpancingo había estado al margen de la violencia endémica del estado de Guerrero debido a una especie de paz narca que habían pactado los Tlacos y los Ardillos, estas organizaciones que derivan del cártel de los Beltrán Leiva. Como tú recordarás, el gobierno federal se propuso decapitar esta organización criminal. Sus principales líderes fueron encarcelados o abatidos por los cuerpos de élite del ejército o de la marina. Y los jefes de plaza, que eran auténticos carniceros, se convirtieron después en pequeños jefes de pequeñas organizaciones feudales que tenían control de distintas regiones del estado de Guerrero. En el caso de Chilpancingo en particular, habían pactado una especie de paz narca, es decir, por ser la capital del estado no podían haber eventos de alto impacto. Esto es muy frecuente en algunos estados del país. Por ejemplo, Michoacán, a pesar de estar devorado por la violencia, en Morelia siempre ha existido el tino por parte de los grupos criminales de no incendiar las capitales. En el caso de Guerrero, hubo un conflicto que no sabemos las razones entre los Tlacos y los Ardillos que derivó en un enfrentamiento y que obligó a las autoridades a tomar partido a favor de uno u otro bando. Todo parece indicar, a raíz de las órdenes de aprehensión que se giraron en contra de líderes de los Ardillos, que el gobierno federal y el gobierno del estado tomaron la determinación de erosionar a los Ardillos, privilegiando el trato con los Tlacos, y de esta manera los Ardillos reaccionan con estas movilizaciones y con estos actos de narcoterrorismo que se cometieron el fin de semana. O sea, debo de entender por lo que nos dices, David, que cuando, ay, se te fuiste en la cámara, perdón, cuando tenemos paz en una, entiendo, hay paz en las capitales porque es una decisión de los narcos, de los grupos de narcos, de no meterse a violentar, digamos, la paz en las capitales. No es tanto la eficiencia de la autoridad, sino una paz pactada. Fue la misma circunstancia que se vivió durante mucho tiempo en la zona metropolitana de Guadalajara, antes de que el cártel Jalisco se dividiera entre el cártel Jalisco y el cártel La Plaza, o lo que habíamos visto en la Ciudad de México, que lo que teníamos era un fenómeno de delincuencia del fuero común. No había ataques entre los grupos criminales, aunque existían la Unión Tepito, la Unión, el cártel de Tláhuac, todas estas Pucha. organizaciones que hemos conocido, en realidad tenían operando cuando menos o 10, 15 años. Es hasta que tienen conflictos internos que se rompe esta paz narca y finalmente los ciudadanos que nos encontrábamos al margen de esta violencia que ocurría en el bajo mundo criminal sale a la luz y empezamos a tener conocimiento de estos lamentables episodios. En el caso de Guerrero, regresando al tema de Chilpancingo, lo que percibimos es que los ardillos se sienten presionados por parte de las autoridades, cuentan con una base social de apoyo de comunidades, transportistas, líderes agrarios que sí tienen demandas legítimas y que los líderes criminales se montan en esas demandas, incluso se convirtieron en gestores de obras de infraestructura, obras de electrificación, pozos de Órale. agua, incluso la gestión de apoyos para el campo. Las autoridades en el estado de Guerrero, sabedoras de que en Guerrero hay un sinfín de organizaciones sociales, algunas de ellas con vínculos criminales, lo que hicieron fue en su momento apoyar tanto a los tlacos como a los ardillos para tener el respaldo político electoral que les permitió ganar el pasado proceso electoral. Es decir, estas imágenes que se están difundiendo por parte de la alcaldesa de Chilpancingo en reuniones con los ardillos fueron grabadas por los ardillos, las tenían listas en el caso de que la alcaldesa de Chilpancingo los traicionara, al parecer los traiciona al cargarse de lado y apuntalar a los tlacos, y son ellos mismos los que en las reuniones que sostuvieron con ella
la videograbaron y son ellos los que están difundiendo actualmente estas imágenes con el objeto de Úchalas. erosionarla políticamente. Oye, pero no, es que no doy crédito, lo que estoy escuchando, qué barbaridad, o sea, qué logística. Y sobre todo, bueno, pues a una funcionaria de esa talla, pues esto es nada más, debería ser el final, definitivamente el final de su gestión como funcionaria. Tú no puedes sentarte a compartir el desayuno con los malosos, pues, o sea, ¿en qué papel quedas tú, no? Pero también hay otras formas de vengar las deslealtades, ¿no? Y eso pues no tienes seguro que te vas a ir limpia, ¿no? Lamentablemente. Y de hecho ya le habían dejado el municipio de Chilpancingo algunos cadáveres cerca de algunas comandancias de policía con cartulinas y mensajes criminales en contra de la alcaldesa de Chilpancingo. Todo esto se da a raíz de unas fotografías que se difundieron de la participación de la alcaldesa de Chilpancingo en reuniones y festivales que organizaron los tlacos. Es decir, la alcaldesa de Chilpancingo de manera salomónica había tenido encuentros con ambos grupos criminales, supongo que buscando una especie de equilibrio entre las fuerzas del crimen organizado. Se reunía con los tlacos, se reunía con los ardillos, con ambos llegaba a acuerdos, y esto era funcional siempre y cuando ambas organizaciones tuvieran canales de comunicación, pero en el momento en el que entran en conflicto, ambos grupos obligan a las autoridades a tomar partido. Todo parece indicar, insisto, que el gobierno federal y el gobierno estatal decidieron enfrentar a los ardillos mediante estas órdenes de captura, mediante la narrativa que se ha construido desde Los Pinos en contra de los ardillos, la información que se ha difundido por los medios de comunicación. Si tienes dos organizaciones criminales en Chilpancingo y combates a una y no combates a otra, pues me parece que la decisión es muy Sí, clara. por supuesto. Oye, pero entiendo que la decisión de cómo manejar el asunto con las organizaciones criminales es de la presidenta municipal. ¿Interviene la gobernadora o la autoridad de Guerrero y también interviene el gobierno federal? O sea, dicta en línea que a quién hay. Pues entonces tienes una broncota porque tienes por un lado los criminales y por el otro lado los intereses del gobierno del estado y los intereses del gobierno federal. Puta, ¿a quién le vas a hacer caso? Parece que se alinearon, en todo caso, es parte de lo que se entiende y lo que se escucha en esta última grabación que compartiste con tu auditorio, cómo Sí, la alcaldesa se queja de las directrices que está recibiendo por parte de las autoridades superiores, estatales y federales, un poco como para disculparse, un poco claro. para explicarle a sus antiguos aliados por qué el viraje que está tomando su administración. Me parece que se estaba justificando en realidad y desde luego que los ardillos detectan este cambio, este rompimiento de acuerdos y salen a incendiar unidades de autotransporte el fin de semana, a asesinar choferes que aparentemente estaban pagando derecho de piso a la organización rival y finalmente lanzan a su fuerza social de apoyo, su base social de apoyo para generar manifestaciones y bloqueos carreteros. Va a ser muy complicado desarticular a los ardillos. Creo que las autoridades se mantienen en esta tesitura, sí tienen una narrativa de negociación, de sentarse a platicar y dialogar. Eso es en la narrativa. En los hechos, me da la impresión de que más bien sí están atacando a los ardillos, pero como parte de la estrategia y la narrativa del gobierno federal y la extraordinaria capacidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para comunicar lo que no está haciendo, creo que se mantiene en esta postura. Oye, pues, ya tienen, o sea, cuando te sientas a negociar con los dos grupos, ya le estás dando legitimidad, los estás Es una, estra- reconociendo. es una estrategia que ha utilizado desde hace tiempo, no de este sexenio, sino de tiempo atrás, los distintos gobiernos federales, normalmente atacar a un grupo pensando que habiendo un solo grupo criminal se pacificará o se pacificarán las regiones del país. No ha funcionado. En el sexenio de Felipe Calderón, ahora lo sabemos, Genaro García Luna y la estrategia de combate al narco no era de un combate al narco en general, sino el combate en contra de algunos grupos y el fortalecimiento del cártel de Sinaloa. No lo digo yo, lo dicen las Claro, propias autoridades claro. norteamericanas en el juicio que se siguió en contra de Genaro García Luna y los testimonios que fueron presentando ex fiscales como Edgar Beitia, detenido también en Estados Unidos, o ex líderes criminales
como el Grande en los Estados Unidos, o el hijo del Mayo Zambada en el juicio que se le siguió por tráfico de drogas. Es decir, lo que tenemos no es un combate a todas las organizaciones del narco, es una estrategia que oscila entre pelear y negociar. En el estado de Guerrero, en la coyuntura electoral, parece ser que la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Norma Otilia se sentaron con los grupos criminales para contar con su apoyo político electoral, Chale, ganaron la elección, y qué después de haber ganado la barbaridad. elección, ahora tienen este problema porque No, los que eran pues aliados se pelearon. sí, dicen Houston, we have a problem, tiene un problemón encima. O sea, ahora dime una cosa, la última pregunta, lamentablemente, porque estoy impresionado de lo que nos estás diciendo. 2024. Bueno, lo Eh, más, sí, ya sí, sabes bueno, hacia dónde va la pregunta, ¿no? sí, y yo creo que lo más probable es que el Estado se caliente aún más. Los ardillos tienen aliados en otras organizaciones de macrocriminalidad. De hecho, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco son proveedores de ciertos insumos y droga y tienen contacto con las organizaciones del Estado de Guerrero. Me extraña que no haya una presencia más intensa del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que normalmente está en expansión y reclutando y haciendo alianzas regionales con las organizaciones de criminalidad que hay en las distintas entidades del país. Veo muy Qué complicado desarticular barbaridad. en el corto plazo a los ardillos. Cuentan con una base social de apoyo, cuentan con un anillo de protección policial, cuentan con autoridades electas que operan a su favor, no solo en Chilpancingo, sino cuando menos en 5 municipios más. Así que para poder desarticular a una organización como los Ardillos, tardarán aproximadamente unos 2 o 3 años. No, David, no, no voy a dormir tranquilo. Oye, David, volvemos a tratar el tema más adelante, si te parece bien, porque este asunto, multiplícalo por 32 estados, ¿no? Pues no hay un estado en donde no haya grupos criminales, debatiéndose o el paso o la venta de estupefacientes. Oye, dime, ¿qué tan cerca estamos o tan lejos ves que estemos de tener esas imágenes que se han difundido en las redes sociales de jóvenes en Estados Unidos hechos pedazos por el fentanilo? Afortunadamente para nosotros, lamentablemente para los norteamericanos, el fentanilo genera grandes ganancias, pero es un negocio la venta en los Estados Unidos por el costo que llega a tener en las calles de Los Ángeles o en las calles de Nueva York. Es más rentable para los cárteles mexicanos comercializar el fentanilo en los Estados Unidos. En efecto, ya hay un consumo local de fentanilo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Guadalajara, en algunas ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, pero esto en el Bajío, como en la ciudad de León, pero esto ocurre debido a que los cárteles necesitan dinero rápido para poder pagar gastos de operación, transporte, gasolina, salarios de sicarios, pagar a las autoridades corruptas que permiten los embarques, pero destinan un segmento muy reducido del fentanilo para la venta interna, para pagar gasto operativo, digamos, la luz, el internet, todo esto. Sí, Pero el grueso de producción de fentanilo allá. va para allá, tal y como ocurrió en su momento con la cocaína. El negocio del narco siempre será vender la droga en los Estados Unidos. Sin embargo, hay pequeñas organizaciones como los Tlacos, como los Ardillos, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que no tienen capacidad de exportación de droga a los Estados Unidos, que su actividad criminal es netamente local. De ahí que sean ellos, junto con algunas jefaturas de plaza de los grandes cárteles, que empiezan a vender fentanilo. No sabemos de qué tamaño es el problema porque no se han levantado encuestas de consumo de drogas en México a raíz de la pandemia. Entiendo que se está levantando una actualmente. Esperemos que las autoridades, por esta ocasión al menos, nos compartan la métrica. Yo tengo la impresión que se elevó el consumo de distintas drogas. Una de ellas fue el fentanilo. David, muchísimas gracias por tu participación. Muy amable, eres muy amable. Te busquemos, si nos permites, para que nos vuelvas a ayudar a entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, David. Que tengas un excelente día. Gracias, Lalo. Un placer estar contigo y Muchas tu gracias, auditorio. igualmente. Un Muchas abrazo. gracias, eres muy amable. Gracias.